Hemos llegado ya al día jueves y este día vamos a hablar sobre el quinto capítulo de Efesios. Aunque ya se ha estudiado detenidamente este capítulo antes, ahora vamos a ver esa visión panorámica que nos ayude a tener claro los conceptos esenciales a fin de aplicarlos a la vida, porque de todas maneras lo más importante de esto no es solamente saber qué dice la Biblia, sino vivir de acuerdo a lo que sabemos que dice la Biblia. Así que agradecemos que siempre está con nosotros el pastor Dani Perla para comentar este capítulo. Y para eso vamos a pedir la dirección de Dios en una oración. Bondadoso Padre, estamos muy agradecidos contigo porque estamos casi al final de este repaso que estamos haciendo sobre la carta a los Efesios, pero queremos que lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado, llene nuestros corazones de tal manera que pueda fluir de nosotros en una vida consagrada a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para la sección de hoy, pastor, quizá porque nosotros lo vemos muy separado, porque nuestras Biblias están así, divididas en capítulos y versículos, a veces perdemos de vista algunos aspectos que nos pueden resultar útiles, y el autor de nuestra lección nos decía que deberíamos haber comenzado a leer el capítulo 5 desde el último versículo del capítulo 4. Me llamó la atención porque al final del capítulo 4 se nos habla de imitar a Jesús, hacer las cosas como Jesús lo hizo por nosotros. Y al principio justamente del capítulo 5 dice, sed imitadores de Dios. Ahora, pastor, en cuanto a lo que se viene en este capítulo, algunos aspectos que vamos a estudiar en este capítulo, a refrescar en nuestra mente, ¿qué implicaciones tiene este imitar a Dios? ¿Cómo el cristiano puede hacerlo si Dios está en una esfera muy superior a nosotros? En este capítulo nosotros estamos aprendiendo acerca del cambio que opera en la vida del creyente. Y no se debe ver, tal vez el apóstol Pablo, después de haber hablado de ese nuevo hombre que tenemos que vestirnos, tal vez alguien puede pensar, no, pero eso no es lo natural. Puede pensar que eso es algo forzado, que es un cambio a algo que no es para nosotros, pero entonces Pablo recurre a la palabra imitación, pero luego él especifica imitar a Dios como hijos de Dios, como hijos amados de Dios, porque el ser humano al final fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Más bien eso es lo que debería ser natural en nosotros. Lo que ahora somos no es lo natural, es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Entonces él habla de este proceso de cambio que ahora va a operar en la vida del creyente y obviamente esa palabra imitación lo explicábamos en aquel momento que tenía que ver con la palabra que en español ahora usamos como mímica, y una mímica se basa en que alguien ve unos movimientos y entonces los copia. Hay que estar viendo. Entonces cuando Pablo dice, ser imitadores de Dios, indica que nuestra mirada, nuestra mente está enfocada en Él. Y entonces vamos a ser capaces de reproducir. Incluso esto tiene que ser algo no mecánico, porque un hijo imita a sus padres de una manera automática. Lo he visto tanto tiempo, es el timbre de la voz, ademanes, gestos, prácticas. ¿Por qué? Son iguales que los padres, porque definitivamente lo que he estado viendo, si estamos viendo a Dios, vamos a llegar a ser semejantes a Él. Y ahora, pastor, porque el tema de imitar a Jesús o imitar a Dios, como lo presenta el apóstol Pablo, luego nos lo presenta en varias dimensiones, antes de llegar a una bien específica, pero habla de aprender a andar en amor, en luz, como sabios. ¿Qué implicaciones tiene esto respecto a la vida diaria? Porque especialmente, y quizás llegando a esta parte de andar como sabios, resulta muy interesante que ahí mismo en esa sección del capítulo 5, que estamos hablando de los versos 15 al 20, se nos invita a tener cuidado con la embriaguez. Uno podría decir, directamente un cristiano no bebe licor, alcohol, al menos eso es el ideal, eso es lo que se espera, pero tal vez aquí podría referirse también a otra cosa, otro tipo de embriaguez que a veces nos tiene entorpecidos como para no vivir como sabios. Pablo iba a comenzar porque, bueno, imitar a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es alguien tan grande que ni siquiera lo podemos comprender totalmente, a menos solo lo que Él se ha revelado a nosotros.
Pero Pablo comienza, y para que no estemos ahí dando vueltas en qué, Pablo dice, andad en amor, y pone el amor verdadero como la base fundamental para vivir la ética cristiana, especialmente en las relaciones interpersonales y la unidad del cuerpo de Cristo. Que recordemos que ese gran tema de Efesios es la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El amor significará entregarse a otros como Cristo se entregó, y está en contra del falso amor o la perversión del amor, que más bien es una indulgencia personal, es una cualidad egoísta. En ese mundo grecorromano imperaba la impureza sexual, la infidelidad. Esas cosas prácticamente no existían. Esos cultos paganos eran orgías, literalmente la sensualidad era parte de la religión. Y Éfeso, que es la carta que estamos estudiando, era la sede de la adoración a Diana o Artemisa, que era diosa de la fertilidad. Así que pueden imaginarse de qué se trataba esto. Y entonces ahora venía el cristianismo con nuevas normas, con nuevas costumbres, y definitivamente era una transformación total de lo que estaba sucediendo, que es lo mismo que se habla ahora. De hecho, por eso es que Pablo va a hablar de todas esas cosas. Mire, no se nombre entre ustedes ni siquiera impureza, fornicación, avaricia. Ustedes no se conforman con lo que tienen, etcétera. Habla de las palabras deshonestas, y él dice, en cambio, ustedes tienen que tener palabras que son acciones de gracia. Así que creo que todo esto indica, bueno, después dice él, andar en la luz. Aquí estamos haciendo solo un repaso general. Andar en la luz, Dios es luz, definitivamente en Él no hay tiniebla, y el cristiano que está viendo a Dios, su luz va a reflejarse en Él, y va a evitar estas cosas que realmente han causado grandes males en nuestro mundo. Luego habla el apóstol Pablo de ser sabios. La sabiduría, nos decía, incluso el tiempo, tenemos que rescatarlo, como aquella persona que va y hace una compra, está regateando. Sí. Veíamos el uso de esa palabra. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un tiempo que vivimos que es un tiempo de maldad, de conductas infructuosas, y el cristiano tiene que aprovechar para hacerlo bueno. Así que andar en amor, andar en la luz, andar en sabiduría, contrasta con el estilo de vida que se vive y en ese momento, y que básicamente es lo que ahora tenemos también en nuestra sociedad. Ahora, pastor, ese andar en amor, andar en luz, andar como sabios, veo que el apóstol Pablo ahora lo va a aplicar a una relación con la que va a hacer dos cosas, pienso yo. Nos va a enseñar cómo es la iglesia y su relación con Cristo, pero también va a aprovechar para enseñar cómo deberíamos relacionarnos en el matrimonio, en los esposos. Y eso es impresionante como Pablo lo hace. Y me gustaría aquí que nos ayudara a explorar estos conceptos de nuevo, especialmente en el contexto amplio que estamos viendo respecto a estas relaciones, y cuán importante es hoy en día, porque vemos que el mundo, considerando esto del amor egoísta, del egoísmo, no amor egoísta, sino que del egoísmo que hay en este mundo, usa a las personas como monedas de cambio, usa a las personas para explotarlas. ¿Qué principios hay aquí para nuestra relación en general, pero también para nuestros matrimonios que están siendo tan atacados? Es correcto. Sin embargo, antes de entrar específicamente a este tipo de relación, porque viene de un mandato de someterse los unos a los otros, entonces el apóstol pasará a hablar de esas relaciones donde tiene que haber sumisión, que son las relaciones básicas de la vida. Pero antes de eso, lo que usted mencionaba, ¿qué es lo que habilita al creyente para poder vivir en una relación? Y tal vez en el comentario anterior no lo exploré, pero me gustaría verlo, porque eso es la base para esto que vendrá a continuación. Exploremos el texto bíblico, porque
definitivamente esto es lo que a nosotros nos va a ayudar. Lo que vendrá es tan fuerte, porque va contra nuestra naturaleza, que el apóstol entonces ahora nos va a dar ese consejo que usted lo haya mencionado, Efesios capítulo 5 y el versículo 18. Que dice, y no os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno, antes sed llenos del Espíritu. Muy bien, ahí está. El someterse los unos a los otros debe ser un resultado de la llenura del Espíritu Santo. Es que si no, no va a ser posible. Pero el apóstol había dicho, no os embriaguéis con vino, antes bien se lleno. Él está haciendo una comparación. El uso del vino se usaba en un culto. Sucede que Éfeso era una ciudad religiosa, pero religiosa, perdón, a su manera. Claro. Estaba el culto a Diana, que mencioné anteriormente, o Artemisa, y tenían también otro culto, otro dios, Dionisio, que también era conocido como Baco. Este culto se había esparcido por Asia Menor, por Macedonia, Grecia, Italia, Egipto, y estaba en todos los estratos sociales, influía mucho en la cultura, el arte, la música, la vida cotidiana, la conversación. Era el culto al uso del vino. Nosotros sabemos que eso pues definitivamente era lo que daba lugar para que las personas se embriagaran. Pero entonces, interesante en la historia, nosotros encontramos que en ese culto el énfasis era la fertilidad, la intoxicación, música de flautas, tambores, danza, devorar carne cruda de animales. Wow. Comían carne cruda. Imagínense una persona, cómo está su mente con el vino, con la música, ahí que hechiza los sentidos, comiendo carne cruda. Y el propósito de toda esa actividad era que Dionisio entrara en el cuerpo del individuo para llenarlo con el espíritu del Dios. Wow. Entonces ahora entendemos por qué Pablo hace un contraste y dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces lo que el apóstol está diciendo es que ahora, en vez de que el creyente participara, o los que habían participado anteriormente en ese culto del dios vino, donde había intoxicación y que entraba, eran poseídos. Claro, una persona cambia su conducta con todas esas prácticas que he mencionado anteriormente y que les daba sabiduría, les daba fuerza, y ellos se escapaban, eso les ayudaba y decían, bueno, fuimos al culto de Baco y eso nos ayuda para liberarnos del estrés de la vida, de todo eso. Entonces Pablo les dice, no hermanos, no, en vez de ser controlados por esos supuestos espíritus, ustedes ahora deben ser llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, con la confianza en Dios, con la llenura del Dios verdadero, donde Él nos va a capacitar con su Espíritu Santo para hacer su voluntad, y que en vez de desenfreno, de disolución, va a traer frutos positivos, frutos que edifican. Y entonces ahora el apóstol, bueno, ahí mencionó acción de gracias, alabanzas, adorar a Dios con salmos, cantos, pero luego dice, sométanse los unos a los otros. La llenura del Espíritu Santo dará como resultado el someterse los unos a los otros. Bueno, es impresionante, pastor, porque eso casi, como usted le estaba explicando, y eso es lindo de esto, porque estamos aprendiendo más, me hacía recordar la historia de Elías frente al pueblo diciendo, bueno, tienen que escoger de qué, a quién van a servir, y aquí es como decir, tienen que escoger de qué quieren ser llenos, del espíritu de Baco o del Espíritu de Dios, para que aprendan a someterse. Y eso me lleva justamente a lo que le preguntaba antes, que es, ahora, ¿cómo se ve esa llenura del Espíritu Santo en la relación matrimonial? Que seguramente ya enfrentaba desafíos entonces, pero que ahora se ha visto claramente desafiada por el enemigo. Muy bien, en las relaciones, los griegos en aquel tiempo tenían tres tipos o tres relaciones que eran las básicas: esposo, esposa, padres e hijos, y esclavos y amos. Y son las relaciones que el apóstol Pablo toca. Entonces la iglesia de Éfeso, en la comunidad, mientras en los hogares iglesia se leían estos mensajes,
ahí estaban todo ese grupo de personas. Y entonces Pablo dice, porque él ha dicho, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, un llamado para todos los creyentes. Entonces, esposo, esposa, esclavo, amo, padres, hijos, para todos es la invitación para ser llenos del Espíritu Santo. No era para una élite, no era para ciertas personas privilegiadas. Y ahora comienza con la relación de esposo y esposa, donde el apóstol Pablo llama a la consideración de el modelo que hay entre Cristo y la iglesia, que debe ser ejercido también en el hogar entre el esposo y la esposa, donde Dios ha designado un orden donde el hombre es la cabeza y en la iglesia Cristo es la cabeza. Y entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo ahora habla de una sumisión de la esposa hacia su esposo. Pero esta palabra sumisión, reconozcámoslo, ahora en el siglo XXI, no es una palabra positiva, porque uno dice, bueno, ¿cómo que la esposa se va a someter? Y si alguna esposa me está escuchando en este momento, no sé si allá en Éfeso las hermanas hicieron mala cara cuando escucharon esta palabra, pero ahora en la actualidad no es una palabra que se aprecia, la palabra sumisión, porque se piensa que es rebajarse, que es ser pisoteado, pero ese es el problema, que el egoísmo del ser humano que entró a causa del pecado hace que nosotros no podamos ver bien. Ahora, en realidad no estamos hablando de denigrar a la esposa, a la mujer. Gracias a Dios y a las enseñanzas del Evangelio, la mujer encuentra dignidad, respeto, honra en la fe. La verdad que someterse, Dios le pide a la mujer, que significa, era la palabra que venía del término militar, estar debajo de, porque en lo militar se ve muy bien ese asunto de los rangos, ¿verdad? Todos esos rangos que hay, y entonces se sabe, ok, yo estoy en un rango menor, allá arriba hay otro rango, entonces se reciben órdenes y en el caso militar, pues son órdenes que no son cuestionables, son órdenes que hay que cumplir. Entonces, Dios pide a la mujer que reconozca el orden, pero eso no implica que la mujer es inferior, ni que no tiene capacidades de inteligencia u otras capacidades. El hombre reconoce la valía que hay en su esposa, pero entonces, ¿por qué Pablo comienza hablando a la esposa y dice la sumisión? Porque ella respeta, admira a su esposo, lo escucha, lo sigue, no lo critica, no lo manipula. Su marido es la persona más importante en la vida. Ella se esforzará para ser afable, gentil, controlada por el Espíritu Santo, ayuda idónea de su esposa. Pero una esposa dice, pastor, eso es demasiado para que yo haga, y yo siento que mi esposo no lo merece. Aquí es donde viene la disciplina del Señor. Yo reconozco, hermanos, que muchas veces hay muchos matrimonios que no prosperan porque la esposa lleva profundas cicatrices debido a la insensibilidad del hombre, a palabras que la hirieron profundamente, que cambiaron esa fragilidad. Eso es que la mujer tiene una fragilidad natural que Dios le ha dado, y tristemente, si una mujer vive una vida dura, esa mujer se va a conformar a esa vida dura y se va a hacer dura, y todos esos rasgos femeninos, frágiles que Dios ha puesto pueden desaparecer. Pero si tiene un esposo sabio que la ama, la escucha con paciencia, va a fortalecer la relación entre ambos. Dios le habla también al esposo, y entonces le da, aunque primero habla a la esposa, ahora habla al esposo y le dice, mira, ahora tu nivel de sumisión, aunque no lo menciona en estas palabras, va a ser que tú te vas a sacrificar por tu esposa. Entonces, una esposa que sabe que su esposo está dispuesto a sacrificarse por ella, no le va a ser difícil aceptar el orden establecido por Dios. Y veo ahí, pastor, eso, ¿no? Justamente ese equilibrio, porque Dios habla a los dos, y es importante que los dos escuchemos, que en la pareja los dos escuchen, que escuchemos los consejos que Dios nos da. Lamentablemente el tiempo nos avanza mucho, pastor, pero ahora sí nos gustaría que oraran por nosotros por eso, porque
Dios ayude a que andemos en el Espíritu, que andemos llenos del Espíritu, a fin de que en esa primera relación nosotros le permitamos a Él realmente dirigirnos y hacer la parte que nos corresponde, como lo enseña el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo. Gracias porque podemos caminar sabiamente en amor y en la luz. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre, no de las cosas vacías, vanas que hay en este mundo. Señor, permítenos que en esa llenura se pueda manifestar en el primer lugar que es el más importante para la base de la sociedad y de la iglesia, que es el hogar. Ayúdanos, Señor, para cumplir, como lo resumió el apóstol Pablo, que la sumisión de la mujer al final es la palabra respeto hacia su esposo y la sumisión del hombre es la palabra amor hacia su esposa. Permite que en el hogar haya amor y respeto mutuo para que pueda ser edificado con honor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.